Al explicar las teorías éticas solemos distinguir entre dos tradiciones fundamentales, las éticas deontológicas y las éticas teleológicas, es decir, las éticas que se refieren al deber mismo, a la forma de los actos, y las éticas que están dirigidas a fines o a un bien que se quiere obtener. Las éticas deontológicas están más representadas por Kant y las éticas teleológicas se vinculan más claramente al utilitarismo. Pero ¿y si os dijera que esta distinción es problemática? Bienvenidos al podcast Ethos, segundo episodio del podcast, en el que vamos a comentar un articulito de Victoria Camps titulado Principios, consecuencias y virtudes, publicado en la revista Diamond de Filosofía en el número 27 de 2002. Es un articulito que realmente me gusta mucho. En general me gusta cómo escribe Victoria Camps. Y me agrada especialmente cómo trabaja el tema de estos tres conceptos. Es decir, cómo relaciona los conceptos de principios, consecuencias y virtudes, siendo conceptos que se suelen vincular a teorías éticas contrarias entre sí. Sin embargo, Victoria Camps plantea una perspectiva en la cual esta distinción tradicional, aparentemente tradicional, tiene numerosos problemas. Es verdad que se puede completar su artículo, y de hecho yo voy a añadir más cositas, aparte de lo que Victoria Camps comenta, para completar información y para ampliar tanto los problemas como las posibles soluciones, pero creo que es una lectura que en sí misma ya transmite mucha información y una perspectiva muy interesante que conviene tener en cuenta para abordar esta cuestión. Victoria Camps plantea la problemática a partir de un paradigma que se suele seguir a la hora de enseñar, sobre todo, de enseñar teorías éticas, que consiste en la descripción de las tradiciones dentro de las teorías éticas como deontológicas o teleológicas. Es decir, no tanto el propio paradigma deontológico o teleológico, sino la concepción de que históricamente ha habido esas dos tradiciones. Esta distinción es problemática porque desde el primer momento asumir que las éticas de la antigüedad podían de alguna manera o pueden de alguna manera agruparse en una de estas dos concepciones es reduccionista. Cuando empezamos a analizar las éticas antiguas, por ejemplo la ética aristotélica o la ética epicúrea o la ética cínica, que es un grandísimo ejemplo de esto, nos encontramos con que no se pueden reducir a ser éticas fundamentadas en lo formal, ni éticas que buscan simplemente un bien como fin último. En el caso de Aristóteles hay una continua mezcla entre una forma de convivencia, una forma de actividad, de actitud social, política, de responsabilidad, junto con la búsqueda de fines. Aunque en Aristóteles habitualmente consideramos que hay una teleología en la ética. En el caso, por ejemplo, de Epicuro, aunque el epicureísmo pone como fin de la vida el placer, la descripción de ese placer es principalmente formal. No hay una descripción de ese placer solamente dedicada al fin, sino que se trata de una forma de relacionarnos con los placeres, una forma en la cual no todo placer vale. Y por lo tanto, hay una especie de formalismo dentro de esa supuesta teleología. En el caso del cinismo tenemos un poco el caso contrario. Los cínicos plantean una ética como modo de vida y es propiamente más formal, pero comparte muchos elementos teleológicos también. Entonces, situar alguna de estas teorías en la deontología o en la teleología es reductivista. Es reducirlas a unos términos que no explican suficientemente todo lo que estas propuestas están considerando.
Y además, dividirlas en estos elementos tampoco ayuda especialmente a explicar lo que proponen. Además, puedo plantear más problemas, es decir, no solamente una cuestión histórica. Si dijéramos solamente que es una cuestión histórica, pues bueno, no explica históricamente las propuestas éticas que se han dado, pero podría ser una buena distinción entre propuestas filosóficas. Pues ni aún así parece que sea una propuesta sólida. En primer lugar, porque para considerar que sea una clasificación entre teorías éticas contrapuestas, tendría que haber una contraposición, tendrían que ser elementos contrarios entre sí. Pero no encontramos realmente que sean elementos contrarios. Quiero decir, es cuestión de irse a teorías éticas antiguas, es decir, que no caen en ese paradigma moderno y contemporáneo, para darnos cuenta de que esos dos conceptos, es decir, los principios y las consecuencias o los fines de los actos, son completamente compatibles. Podemos considerar ambos, podemos considerar la forma del acto junto con el objetivo, lo que se pretende conseguir o las consecuencias que tienen esos actos. Es decir, realmente no son dos elementos contradictorios, no son dos elementos que se contrapongan porque no se refieren a lo mismo. Yo puedo establecer contrarios siempre que esos contrarios se refieran a la misma cosa. Pero en el caso de la deontología y de la teleología, en el caso de los principios y en el caso de las consecuencias, estamos hablando de la forma y del contenido. Estamos hablando de el propio acto en sí mismo y de lo que produce ese acto. ¿Cómo va a ser contrario considerar las dos cosas? No se contradice. Por lo tanto, no son criterios que necesariamente se opongan entre sí, por lo tanto, no explican teorías éticas contrapuestas, necesariamente. Lo contrapuesto, en estos casos, es considerar que uno de esos dos criterios tiene que ser el criterio absoluto. Evidentemente, si yo considero que una ética fundamentada en las consecuencias de mis actos solamente puede considerar esas consecuencias, pues eso se contrapone a considerar que el criterio de la ética tienen que ser los principios puramente y solamente los principios. Siguiendo con la explicación del artículo de Victoria Camps, también se nos plantea un problema. Si bien parece ser que no se contradicen, que no se oponen necesariamente, podríamos considerar que aún así estas dos formas de explicar la ética, los principios y las consecuencias, son suficientes para dar cuenta de lo que hay en la ética. Es decir, aunque en sí mismas no se opongan, aunque no describan dos tradiciones totalmente diferentes, aunque se entremezclen y se relacionen de maneras diversas, ¿explican lo que es la ética o no lo explican? Pues Camps va a defender, y yo estoy de acuerdo con ella, que tampoco son suficientes para explicar todo lo que sucede dentro de la reflexión ética. Por separado, está claro que no lo hacen. Es decir, por un lado, las éticas dedicadas a los principios, y Victoria Camps toma como ejemplo la ética kantiana porque es la precursora de esta distinción, sobre todo cuando Kant hace la distinción entre éticas formales y materiales y cuando hace la crítica a las éticas centradas en las consecuencias de los actos, que especialmente se centran en los intereses. Esta ética kantiana, dedicada a los principios, dice Victoria Camps que es insuficiente para explicar lo que es la ética en sí misma, porque es excesivamente formalista. Deja completamente de lado cuestiones éticas importantes como las consecuencias de los actos. Si yo no tengo en cuenta las consecuencias de lo que estoy haciendo, difícilmente puedo abarcar todo lo que implica comportarse éticamente. Por otro lado, la propuesta centrada en las consecuencias tampoco da cuenta de todo, incluso tiene problemas. Es decir, Victoria Camps, de hecho, plantea varios problemas propios del utilitarismo. Uno de ellos es que confunde el ser y el deber, que esto es fundamental a la hora de analizar la solidez de una propuesta ética. Entendemos que el deber no se puede identificar con lo que es el mundo. Y sin embargo, dentro del utilitarismo se propone una concepción del deber
fundamentada en el hecho de la felicidad. Pero aparte de esto, el punto fuerte que desarrolla Victoria Camps en contra del utilitarismo es su confusión entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Es decir, que considera que lo mejor, los buenos actos, son los que mayor felicidad generan. Más cantidad de bienestar no significa mejor bienestar. Es decir, una mayor cantidad no tiene por qué significar una mayor calidad. Y por supuesto, la mayoría no tiene por qué saber qué es lo mejor, que esa es otra cuestión. Pero claro, aquí se nos plantea otra cuestión adicional. Entonces, si no son suficientes por sí mismos, son suficientes juntos. Y de nuevo, la respuesta de Camps, y yo estoy de acuerdo con ella, es negativa. No son suficientes si los unimos. ¿Por qué no lo son? Por un motivo bastante sencillo y que realmente se adentra en la cuestión práctica de la ética. Podemos considerar que efectivamente necesitamos una serie de principios, es decir, una serie de formas de actuar. Y que también necesitamos considerar las consecuencias de esas formas de actuar, cómo repercuten a la hora de comportarnos. Pero hace falta otro elemento que relacione el tener unos principios con el considerar las consecuencias. Es decir, que relacione la parte más teórica con la parte más práctica. En este caso, dice Camps, que incluso teniendo los dos elementos, los principios y las consecuencias, necesitamos algún elemento que a la hora de relacionar los principios, las formas de actuar y las consecuencias de nuestros actos, vincule y sea un vehículo que nos permita relacionar ambas cosas. Y en este contexto se refiere ella a Max Weber, al texto de La política como vocación, en el que Weber plantea una cuestión fundamental dentro más bien de la política, que sería la necesidad imperante e ineludible de que a la hora de actuar políticamente o de tomar decisiones políticas, seamos responsables de las consecuencias de esas decisiones. Es decir, un político no puede guiarse únicamente por los principios. Los principios son importantes, sí, pero no puede guiarse únicamente por los principios, porque tiene la responsabilidad de tomar decisiones que funcionen, que tengan consecuencias satisfactorias y por lo tanto que cumplan con los fines que se ha propuesto. Y esta responsabilidad política va a ser fundamental para hilar la teoría y la práctica, para hilar los principios con las consecuencias. Tenemos que ser responsables de que los principios, de que las formas de actuación que hemos asumido a la hora de actuar se lleven a cabo de la mejor manera para que consigan los mejores resultados posibles. Además, aquí surge un problema adicional. Dice Victoria Camps que, sobre todo, a partir de la concepción más moderna de la ética y de la política, los sujetos se entienden como individuos aislados de la comunidad. Es decir, que lo común, que la política, es una especie de agente externo al yo y el yo simplemente tiene que situarse ahí y convivir con ello. Y evidentemente, ese individuo, ese sujeto, ese yo puede definirse como ciudadano, pero en un segundo lugar, con un compromiso que él tenga, pero puede no tenerlo. Esta concepción, dice Camps, cae en el error de no percatarse, de no tener en cuenta que todo sujeto se gesta, se desarrolla ya en una comunidad y que, de hecho, ese sujeto como individuo se desliga de lo comunitario. Pero para nosotros elaborar esa responsabilidad que vincule lo teórico con lo práctico, tenemos precisamente que considerarnos ciudadanos responsables. Es decir, ya sea de una manera o de otra, es imperativo que
asumamos responsabilidades sociales y responsabilidades cívicas. Por lo tanto, Camps va a asumir esta noción de responsabilidad y la va a llevar a su terreno, la va a llevar al terreno de la ética y ahí va a hablar del concepto de virtud cívica particularmente, sirviéndose también del texto de Tras la virtud de MacIntyre. La virtud sería precisamente ese concepto que vehicula, que complementa, termina de completar la tríada de principios, consecuencias y virtudes, porque la actuación virtuosa va a ser lo que una, según Camps, los principios de actuación, las formas de actuar que aceptamos como necesarias, con las consecuencias de los actos. Porque mediante esas virtudes vamos a ir aprendiendo cómo aplicar nuestros comportamientos, siguiendo unos principios y atendiendo a las consecuencias. Entonces va a haber una tríada, que es la que da título al artículo. Y Camps se va a centrar sobre todo en ese concepto de virtud cívica, en el que el sujeto no es un sujeto privado, no es un individuo aislado, es un sujeto que surge de una serie de condiciones sociales ineludibles y que por lo tanto se desarrolla en un contexto en el que pertenece a una familia, tiene una cultura, tiene unas raíces, unas tradiciones. Evidentemente podemos hacer el ejercicio hipotético de imaginar a un sujeto fuera de la sociedad. Esto se hace mucho últimamente, es bastante habitual proponer ese ejemplo, ¿no? del salvaje, etcétera. Pero en cuanto atendemos un poco a estudios psicológicos, a estudios sobre educación, sobre pedagogía, a la experiencia social, nos damos cuenta de que es bastante insostenible esta hipótesis y que en cualquier caso no se corresponde con la experiencia que tenemos en nuestro quehacer cotidiano. Es decir, no es un problema ético real, sino que es ineludible para nosotros el hecho de que de que partimos de unas condiciones sociales dadas. Y esas condiciones, que es la propuesta de Camps, esas condiciones ya nos dan unos principios formales a partir de los cuales actuar. Quiero decir, nos ayudan a establecer una serie de principios como la participación pública, la igualdad de derechos, la aceptación de las críticas, la justicia, la dignidad. Pero, al mismo tiempo, resulta que esas condiciones no son suficientes, sino que nos sirven como marco para interactuar y para conseguir una buena vida. Claro, esa buena vida, una buena vida en común, no una buena vida solitaria porque partimos de esas condiciones sociales, tiene que fijarse en las consecuencias de los actos. Evidentemente, si no nos fijamos en las consecuencias de los actos, no podemos utilizar esas formas de actuación para conseguir una buena vida. Y finalmente, va a decir Camps, la forma de articular estos dos elementos y de alcanzar realmente una buena vida o un bien común, podríamos decir, consiste propiamente en un buen hábito. Y ese buen hábito, o incluso dice Camps, una buena disposición para alcanzar esa buena vida, sería la virtud. Y de hecho esta virtud que propone Camps va en contra del dejar hacer, de esa idea liberal de que la sociedad funciona con una especie de mano invisible o que no hace falta intervenir activamente porque la propia sociedad, la propia comunidad se autorregula. Dice Camps que la virtud, esa virtud que articula los principios con las consecuencias de los actos, exige un compromiso con la comunidad. Es en sí misma la realización de ese compromiso comunitario. Y por lo tanto, implica responsabilidades e implica participación. Y más allá de eso, implica el querer activamente hacer mejor a la comunidad en la que vives. Hasta aquí lo que expone Victoria Camps. Pero yo quiero plantear un problema añadido que sigo viendo en el planteamiento que hace en este artículo. Mi problema es
que Victoria Camps, hasta cierto punto, no termina de establecer un criterio que unifique esta tríada de conceptos. O al menos no lo hace explícitamente. Me explico. El hecho mismo de que la propuesta de Victoria Camps sea explicativa o se corresponda con lo que observamos en el quehacer ético, en la reflexión ética, no demuestra que sea una buena explicación o que sea la mejor explicación, o que sea la manera en que tiene que analizarse de forma más rigurosa el quehacer ético. Si consideramos que ninguno de los tres elementos, ni los principios, ni las consecuencias, ni las virtudes son suficientes en sí mismos, ¿por qué va a ser suficiente combinarlos? Es decir, en el hecho de la combinación de esos tres elementos no hay una razón de peso que nos indique que son suficientes. Porque bien podríamos combinar otros 3, 4 o 5 elementos que tampoco son suficientes y decir que juntos ya lo son. Es decir, que si hemos explicado antes por qué cada uno de estos elementos no era suficiente, ahora que los hemos combinado, tendríamos que explicar también bajo qué criterio decimos que son suficientes. En el texto de Camps esto no está explícitamente reflejado, pero hay un concepto articulador de estos tres elementos. El concepto, que le mencionaba antes, es el de la comunidad. Y también, ya que hablamos de comunidad, el sujeto definido desde lo comunitario, es decir, el sujeto político. Es decir, que la forma de justificar que estos tres elementos son suficientes es atender a en qué consiste una comunidad o qué es una comunidad y, a partir de ahí, qué elementos éticos residen en lo comunitario. Y para eso partimos de la estructura de lo comunitario, la estructura de la comunidad. ¿Qué es una comunidad? ¿Qué significa vivir en comunidad? Esto, ya digo, lo desarrollaremos mejor en el siguiente episodio de Ethos. Retomaremos la cuestión metaética a partir de Watsuji, el concepto de comunidad, también trabajado por Watsuji y por otros autores, y entraremos a esa cuestión metaética,